Hola, les venimos a dar la solución del problema 12 del capítulo 7 de tres teoremas más fuertes del libro Cálculos de Spivak, que, que el problema 11 demuestra que f corta a la diagonal del cuadrado de la figura 14, que es la línea continua. Demuestra que f también debe cortar a la otra diagonal, que es la línea de trazos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo que se nos pide, lo que podemos ver gráficamente es de que una función f se puede comportar como nosotros queramos, pero siempre va a estar dentro de siempre va a estar dentro del cuadro que nos dan como hipótesis. ¿Por qué este recuadro? Porque es continua en el intervalo 0,1 y la imagen también está acotada en ese intervalo 0,1. Entonces, no sea cual sea el ejemplo de f, mientras esté dentro de ese cuadro, va a cumplir con lo que queremos demostrar. Para empezar la demostración queremos descartar un caso trivial. El caso trivial va a ser de que si f de 0 es igual a 1 o f de 1 es igual a 0, va a ser trivial. ¿Por qué va a ser trivial? Porque como vamos a ver en los ejemplos que prosiguen, mi gráfica bueno, va a empezar en 1 y va a terminar en 0. Y no importa la curva o el comportamiento que tenga este grafo sobre dentro del intervalo, va a cortar al menos alguna vez a mi función. Una vez descartados los casos triviales, vamos a partir de la negación del caso trivial, donde f de 0 es distinto de 1 y f de 1 es distinto de 0. Por lo tanto, f de 0 va a estar incluido en el intervalo 0 cerrado, 1 abierto. ¿Por qué 1 abierto? Porque por esto sabemos que va a ser distinto de 0. Lo podemos ver de esta manera, esta desigualdad, que f de 0 va a ser mayor o igual que 0, pero menor que 1. Análogamente, con f de 1 va a estar incluido en el intervalo 0,1, bueno, 0 abierto, 1 cerrado. Lo mismo, porque f de 1 es distinto de 0. A partir de esto, vamos a definir una función h que se va a definir como f de x menos g de x, donde mi función g representa la línea punteada de la figura 14 del problema que acabamos de ver hace un momento, que g de x va a ser igual a x más 1. Notemos que h va a ser continua. ¿Por qué va a ser continua? Porque si f es continua y g es continua, entonces la suma o la resta son de funciones es continua. ¿Por qué? Por el teorema 1 del capítulo 6 de continuidad. Así vamos a ver el caso en donde h evalúa a 0, donde es f de 0 menos g de 0. G de 0 es 1, f de 0 pues va a ser f de 0. No sabemos cuál sea su valor exacto, pero f de 0 va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Si es menor que 1 y le restamos un 1, ese valor de h de 0 va a ser un número estrictamente negativo. Análogamente para el caso de h de 1, que pues sabemos que f de 1 es mayor que 0, pero menor que 1, y si le restamos un 0, va a ser un número positivo. A partir de las dos desigualdades, perdón, la anterior la nombramos como 1 y esta como 2, podemos obtener esto, que h de 0 es menor que 0, pero 0 es menor que h de 1. Con lo que hemos visto se cumplen las hipótesis del teorema 1 de este capítulo, donde h es una función continua y se cumple que tenemos que pues sus extremos evaluados, que sus extremos que sus extremos evaluados son, bueno, menor que 0 y mayor que 1. Entonces somos capaces de encontrar un x dentro de este intervalo tal que haga que mi función h se haga 0. Si encontramos esto, implica que f de x va a ser igual a g de x para algún x en este intervalo. Por lo tanto, mi función f va a cortar a mi función g en algún x de este intervalo. La conclusión general de esta demostración bueno, es la demostración del caso trivial con este caso. Entonces, la conclusión más general es, ¿existe algún x en este intervalo, en el intervalo cerrado 0,1, tal que f de x es igual a g de x? O sea, mis funciones se van a intersectar, donde g de x es mi función menos x más 1, representando la línea punteada de la figura 14, y f es una función continua en el intervalo 0,1. Gracias. Para el inciso B dice, demuestre la siguiente propiedad de forma más general. Si G es continua en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado 0,1 y G de 0 igual a 0 y G de 1 igual a 1, o el caso de que G de 0 igual a 1 y G de 1 igual a 0, entonces F igual a G para algún X. Comenzaremos la solución nuevamente descartando los casos triviales, bueno, analizando un caso trivial para después descartarlo. Nuestro caso trivial sería en el caso de que f de 0 igual a 0, o que f de 0 igual a 1, o que f de 1 igual a 0.
o que f de 1 igual a 1. Con que se cumpla alguno de estos, ya no será necesaria la demostración, porque se cumple que para alguna x, ya sea x igual a 1 o a 0, f igual a g. Entonces partiremos negando este caso trivial, es decir, que f de 0 distinto de 0, y a su vez también f de 0 distinto de 1, y f de 1 distinto de 0, y también f de 1 distinto de 1. Es decir, que se cumplen estos cuatro de forma simultánea. Cumplimos estas cuatro, entonces la imagen de 0 va a pertenecer al intervalo abierto de 0,1, porque no puede ser ni 0 ni 1, y la imagen de 1 va a pertenecer al intervalo abierto de 0,1. De igual forma, porque f de 1 no puede ser ni 0 ni 1. De las anteriores desigualdades, perdón, de estas partes, podemos deducir las siguientes desigualdades, que f de 0 está acotado entre 0 y 1, y f de 1 está acotado entre 0 y 1 de igual forma. Ahora, por construcción, consideremos la función h de la siguiente forma. La definiremos de forma que h de x es igual a f de x menos g de x. Vale la pena notar que h es continua en 0,1, pues f y g lo son. Y nuevamente por el teorema 6 del capítulo 1 de continuidad. Teorema 1, capítulo 6 de continuidad. Correcto. Teorema 1 del capítulo 6 de continuidad. H es continua si f y g lo son. Ahora, ¿qué ocurre si evaluamos 0 en h? Pues esto sería igual a f de 0 menos g de 0, lo cual implicaría que f de 0 que h de 0 es igual a f de 0 menos 0, o que h de 0 es igual a f de 0 menos 1. Esto porque g de 0 solamente puede tomar dos valores, o 0 o 1. Pero como ya habíamos quedado que f de 0 va a ser estrictamente menor que 1 y estrictamente mayor que 0, entonces podemos deducir la siguiente desigualdad, que h de 0 va a ser positiva siempre que g de 0 igual a 0, y que h de 0 va a ser negativa siempre que g de 0 igual a 1. Esta cadena de desigualdades es importante, la guardaremos como 1. De igual forma podemos analizar qué pasa si evaluamos 1 en h, esto sería por definición igual a f de 1 menos g de 1. Pero recordemos que g de 1 solamente puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1. Entonces h de 1 solamente puede ser f de 1 menos 0 o f de 1 menos 1. Pero recordábamos que f de 1 está acotada entre 0 y 1. Es decir, que si g de 1 va a ser igual a 0, entonces h1 va a ser positiva. Y si g de 1 igual a 1, entonces h de 1 va a ser negativa. Así es, negativa. Esta nuevamente es importante, la utilizaremos junto con 1. Esta la guardaremos como 2. Entonces de 1 y 2 podemos decir que si g de 1 igual a 0, y a su vez g de 0 igual a 1, entonces h de 0 va a ser negativo y h de 1 va a ser positivo. 0 va a estar acotado por estos dos, por h de 0 y por h1. Y el otro caso, que g de 0 es igual a 0 y g de 1 es igual a 1, entonces h de 0 va a ser positivo y h de 1 va a ser negativo. Pero estas partes hacen que se cumpla la hipótesis de nuestro teorema 1 del presente capítulo. Entonces, por el teorema 1 del capítulo 7, que es este que está encerrado en rojo, para algún x perteneciente al intervalo abierto 0,1, h de x igual a 0. Eso lo sabemos por el teorema 1. Pero esto que implica? Que implica que para una x, f de x igual a g de x. Para una x que vive en este intervalo. Por lo tanto, f de x intersecta a g de x en alguna x que viva en este intervalo. Ahora, esto nos proporciona una conclusión parcial, analizando únicamente la negación del caso trivial, que existe un x, pero dentro de este intervalo abierto. Pero como tal, nuestra conclusión general va a surgir a partir de unir la particular del caso trivial y del caso no trivial. Es decir, en el caso que x sea igual a 0 y a 1, y en el caso de que x pertenece a este intervalo. A este intervalo. Es decir, como conclusión general de B, tenemos que existe algún x perteneciente al intervalo cerrado 0,1, tal que f de x igual a g de x, es decir, que la gráfica de f y g se intersecten. Donde ¿quién es g? G es una función continua en 0,1 cerrado, y que cumpla que g de 0 igual a 0 y a su vez g de 1 igual a 0, o que cumpla que g de 0 igual a 1 y a su vez cumpla g de 1 igual a 0. ¿Y quién es f? F es una función continua en el intervalo cerrado 0,1 y cuya imagen está de igual forma en el intervalo 0,1. Esta sería la demostración del incisor E. Gracias.